Ser podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche, un rápido sumario de contenidos y empezamos. Vamos a tener hoy por aquí a uno de los genios de la comedia que algunos adoramos. Creo que ya estoy lista para hacerme un tatuaje. Vale, ¿qué te vas a poner? Mel Brooks. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Sillas de montar calientes, el jovencito Frankenstein, la última locura. ¿No crees que se ha ganado el derecho a que su cara está en mi culo? Hablaremos de papas de Roma, de papas en el cine. Si yo fuera papa, vendría aquí todos los días. Sí, ¿qué más? Primero, arreglaría lo del banco. Buena suerte con eso. José Luis García ha recibido esta noche el premio Forqué de Honor de este año y ha contado algunas cosas muy interesantes sobre su carrera y sobre el cine. Y nuestra diligencia hacia el oeste viaja esta semana al cine de los años 80, a un pueblo al otro lado del desierto. Pongamos la caravana en marcha camino de Silverado. ¿De acuerdo? Listas las músicas, los cortes de película y listos nosotros también. Así que empezamos. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. La semana pasada hablamos del Coloso en llamas con motivo del 50 aniversario de su estreno. Una semana después de aquel estreno, el 15 de diciembre de 1974, se estrenaba otro gran clásico setentero, esta vez de la comedia, como fue El jovencito Frankenstein. Es Frankenstein. ¿Cómo ha dicho usted? Mi nombre se pronuncia Frankenstein. Bueno, como usted prefiera. Por cierto, que después del fallecimiento hace apenas un mes de la actriz Teri Garr, el único miembro del reparto que queda con vida del jovencito Frankenstein es Gene Hackman, además de su director, Mel Brooks. Fue el actor Gene Wilder el que tuvo la idea para la película. Mel Brooks me dijo, he tenido una idea acerca del nieto del Dr. Frankenstein, que detesta su nombre, es un científico serio y no quiere saber nada de todo eso de reanimar carne muerta. ¿Qué te parece si hacemos un Frankenstein? Y le dije, es una idea excelente, escribiremos juntos la historia y la haremos como las viejas películas de Jane Whale, en blanco y negro. Otro que también luchó bastante para sacar adelante el proyecto fue el agente de Gene Wilder. Solo tenía 3 clientes, Gene Wilder, Marty Feldman y Peter Boyle. De esta forma, Marty Feldman se convirtió en el ayudante del doctor. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. Nadie mejor para el papel de Igor que Marty Feldman. No pretendo molestarle, pero soy bastante buen cirujano y tal vez podría librarle de su joroba. ¿Qué joroba? Era el tipo físicamente más divertido que había visto. Y Peter Boyle se encargó del papel del monstruo, vistiendo zapatos de plataforma y traje con relleno para parecer más grande. En otras palabras, sus venas, sus pies, sus manos, sus órganos, todo tendrá que ser aumentado. Exacto. Tendrá un enorme rabo. Eso se sobreentiende. Por cierto, que durante el rodaje Peter Boyle conoció a la que acabaría siendo su esposa, la periodista Lorraine Alterman, cuando ella visitó el set para escribir un artículo sobre el rodaje para la revista Rolling Stone. Peter entendió la poesía y la belleza del monstruo. Entendió que las notas musicales eran mariposas. Él adoraba la imagen original de Boris Karloff y amaba la simpleza y la ingenuidad que mostraba cuando la belleza le golpeaba. Mira esa cara de niño. Mira esa dulce sonrisa. Y no hablemos de la fuerza física. No eres malo.
tú eres bueno. Una de las exigencias que impuso Gene Wilder fue que Mel Brooks no saliera en la película como solía hacer siempre, rompiendo la cuarta pared. El director aceptó, pero no pudo resistirse a participar de alguna forma. Hombres lobo. ¿Hombres lobo? Es el propio Mel el que imita los aullidos de los lobos y otros ruidos que escuchamos, como el del gato atravesado por un dardo. El argumento de El jovencito Frankenstein es de sobra conocido. El protagonista es descendiente del famoso doctor y también científico como él. ¿No es usted el nieto del famoso doctor Víctor Frankenstein, que entraba en los cementerios, desenterraba muertos recientes y transformaba los componentes de la muerte? Sí, sí. Pero yo preferiría que me recordaran por mi modesta contribución a la ciencia y no por mi accidental parentesco con un famoso brujo. Pero cuando hereda el castillo de su abuelo y descubre sus secretos, no puede resistirse a la tentación de intentar repetir sus experimentos. Aunque con un ayudante como Igor, la cosa no puede salir bien. ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De A no sé qué. A no sé qué. A normal. Anormal. Estoy seguro de que ese era el nombre. El argumento se basaba en las películas de Frankenstein del ciclo de la Universal de los años 30. Oh, me gusta mi pequeña y linda flor. A mí me gustan las flores. Recoge episodios como el de la niña que juega con flores, el ciego que vive en el bosque y otros que surgen fundamentalmente de 3 películas: El Dr. Frankenstein, La novia de Frankenstein y El hijo de Frankenstein. También comparte con ellas su característico blanco y negro. Teníamos un trato con la Columbia, nos estrechamos las manos y acordamos hacer la película por $2 millones, pero tras salir del despacho asomé la cabeza por la puerta y les dije: por cierto, la película será en blanco y negro, y me fui. Según iba por el pasillo pude oír todo tipo de gritos e insultos, así que al final la Columbia canceló el proyecto. Pero ocurrió que Alan Ladd Jr., el hijo de Alan Ladd, se había hecho cargo por entonces de la Fox y le enviamos el guión. Lo leyó y al momento lo tuvo claro. La película debía de ser en blanco y negro. De esta forma fue Fox la que produjo finalmente la película. Las lentes que pusieron a las cámaras eran también iguales a las que se usaban en los años 30 y la escenografía remitía de igual forma a las películas de terror de la Universal. Así que es aquí donde sucedió todo. ¡Qué pozo de suciedad! Bueno, con un poco de pintura, unas flores y un par de cojines. Mel Brooks conoció a Ken Strickfaden, el técnico que diseñó los efectos eléctricos en El Dr. Frankenstein, la película de 1931, y resultó que guardaba en su garaje los decorados y toda la maquinaria llena de válvulas y ruedas giratorias del laboratorio del doctor. Fue tan extraño como viajar en el tiempo y volver a aquel laboratorio que había visto en el cine. De repente tenía 5 años otra vez y todos los engranajes, válvulas y aparatos que recordaba estaban allí. Solo tuvimos que añadirle un par de máquinas, unas dinamos de energía para hacerlo un poco más grande. Los actores de la película no pueden estar más divertidos en sus personajes. No importa lo que oigan ahí dentro, no importa lo mucho que les suplique, no importa los terribles gritos que pueda dar. No abran esta puerta o destruirán todo por lo que he trabajado. ¿Lo han entendido? ¡No abran esta puerta! Gene Wilder, en el papel del doctor, logra la mejor interpretación de su carrera. Déjenme salir de aquí por todos los demonios. ¿Qué es lo que pasa? Estaba bromeando. ¿No saben comprender una broma? ¡Jesucristo, sácame de aquí! En las listas de las 100 mejores actuaciones de todos los tiempos, la revista Premiere sitúa su trabajo en el número 9 del ranking, por encima, por ejemplo, de Robert De Niro en Toro Salvaje o Daniel Day-Lewis en Mi pie izquierdo. Le conocí cuando mi mujer, Anne Bancroft, hacía Madre Coraje de Bertolt Brecht en el teatro. Gene interpretaba el papel de capellán y todos los días, cuando terminaba la función, se quejaba de que la gente
se reía con su personaje. Y yo le decía, es que eres gracioso. Pero yo no intento ser gracioso, protestaba. Amigo, le decía yo, esa es la mejor comedia del mundo. A pesar de todo, el que roba todas las escenas cada vez que sale es Marty Feldman. ¿Saben? Jamás olvidaré a mi papá. Cuando se encontraba en casos como este, las cosas que me decía. ¿Qué le decía? ¿Qué demonios haces en el cuarto de baño día y noche? Sal de ahí y dale a alguien más una oportunidad. Por cierto, la joroba que cambia de sitio fue una broma improvisada. ¿No tenía usted eso al otro lado? ¿El qué? No importa. Feldman había estado moviendo la joroba a su gusto durante varios días hasta que Mel Brooks lo descubrió y decidió incorporarlo al guión. Marty Feldman. Puede parecer extraño, pero si a Mel le sugieres algo, siempre dice que no. Pero si lo haces sin decirle nada y se ríe, acaba en la película. Así que es mejor hacerlo sin más. En cuanto a las chicas de la película... Vaya par de aldabas. Gracias, doctor. La recientemente fallecida Terry Carr da vida a la atractiva ayudante del doctor. Luego estaba el ama de llaves. Yo soy Frau Blücher. ¡Quietos! Cloris Leachman acababa de ganar un Oscar por la última película, el film de Peter Bogdanovich, pero tenía que soportar que los caballos relincharan cada vez que alguien pronunciaba su nombre. Buenas noches, Herr Doctor. Buenas noches, Frau Blücher. La tercera actriz era Madeleine Kahn, como la estrecha novia del doctor que al fin conoce el sexo gracias al monstruo. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Dulce misterio de la vida! ¡Al fin te he encontrado! Por último, oculto bajo las barbas del ciego eremita, descubrimos a Gene Hackman. Una visita es todo lo que pido. Un compañero temporal que me ayude a pasar unas horas de mi solitaria vida. Gracias, señor. Hackman era compañero de tenis y amigo de Gene Wilder desde que trabajaron juntos en Bonnie y Clyde. Él nunca había hecho una comedia, así que le pidió que le diera un pequeño papel en la película, el del viejo que con su ceguera hace huir al monstruo, no sin antes romperle la jarra, quemarle un dedo y escaldarle la entrepierna con la sopa. ¡Espere! ¡Espere! ¿A dónde va? ¿Y va a hacer un café express? El del jovencito Frankenstein fue uno de los rodajes más divertidos que se recuerdan. Mel Brooks repartió pañuelos entre todo el equipo, pañuelos que debían morder para no reírse durante la filmación y estropear la toma. Al parecer era Gene Wilder el que más tomas falsas provocaba. Lo contaba Cloris Leachman. Gene era el único que no paraba de reírse. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, muchas tomas. Y todas las estropeaba con sus risas. Y Mel no hacía nada al respecto. Por fin, a la toma 15, se mantuvo serio y pude decir mi frase. Manténganse cerca de las velas. La escalera puede ser traicionera. La película está llena de gags y escenas antológicas. Gene Wilder tenía la suya. Mi escena favorita es esa que viene después de que el monstruo casi me mata e intento aparentar tranquilidad cuando hablo con Marty. Está diciendo que le he puesto un cerebro anormal a un gorila de 2,40 metros de alto y 1,30 metros de ancho. ¿Es eso? ¿Es eso lo que me está diciendo? No es extraño que cuando se acabó el rodaje, algunos no quisieran marcharse. Era el último día de rodaje y Jim vino a mí y me dijo, podíamos escribir algunas escenas más, solo nos llevaría un par de días rodarlas, quizá una semana. ¿Pero por qué dices eso?, le pregunté, y la razón era que no quería marcharse a casa. Ese plató era el mejor sitio del mundo para Gene Wilder. La película tuvo un gran éxito y aquel año de 1974 fue el mejor de la carrera de Mel Brooks, ya que también había estrenado otro taquillazo como fue Sillas de montar calientes. Además, desde 2007, el jovencito Frankenstein
ha vivido una segunda vida gracias a su adaptación al teatro musical. Pero es que la propia película ha envejecido muy bien, y aunque casi no sabemos sus diálogos y gags de memoria, no importa. Cada vez que la vemos, nos hace reír como la primera vez. Cuando algo se vuelve precioso, la repetición resulta más divertida y tiene más efecto cómico incluso que la sorpresa de un nuevo chiste. Quiero decir que son gags clásicos y lo que quieres es verlos otra vez. Dejamos a Mel Brooks y al jovencito Frankenstein y nos vamos a jugar a las películas. Estas son las 3 que tenéis que adivinar esta semana. Ese accidente de ahí delante. Sí. Hay víctimas. ¿Ah, sí? Una señora ha muerto. Dios mío, ¿puedes verla? Sí. ¿Dónde está? Está junto a mi ventanilla. Esta noche te quedas a dormir. Mañana vas a recoger tus cosas y te instalas aquí conmigo. No, es tu apartamento. Sería un estorbo. Si hay 8 habitaciones, puede pasar un año sin que nos veamos. Oscar, si hablas en serio, creo que puedo serte útil. Soy muy diestro en las cosas de la casa. Otro niño. Todos los días muere uno. Y no mueren de enfermedad, mueren de hambre. ¿Y qué creéis? ¿Que ahí fuera comen mucho mejor? Si los niños no reciben leche, nosotras... ¿Qué? Nosotras no cantaremos en el recuento. Lo que le ocurre a esos niños nos gusta, doña Carmen. Bueno, ¿qué tal? Han sido muy difíciles, alguna más que otra, supongo. En el primer diálogo oíamos al niño Haley Joel Osment explicándole a su madre las cosas que veía en El sexto sentido, la famosa película de terror de M. Night Shyamalan, estrenada en 1999 con música de James Newton Howard. A continuación, Walter Matthau invitaba a Jack Lemmon a quedarse a vivir en su casa sin imaginar los quebraderos de cabeza que tendría después en La extraña pareja, la divertida comedia dirigida por Gene Sachs en 1968, y tras el diálogo escuchábamos el famoso tema musical de la película compuesto por Neil Hefti. Y terminábamos con una española, Las 13 rosas, dirigida en 2007 por Emilio Martínez Lázaro, película que contaba el encarcelamiento y posterior fusilamiento de 13 chicas jóvenes durante la represión que siguió al término de la Guerra Civil. Y el que aún suena de fondo es Asier Echeandía, quien canta en la película esta versión del clásico de Rina Ketty, Ya tendré. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. La semana que viene llegará a nuestras pantallas una de las películas más nominada a los Globos de Oro y que suena también entre las favoritas para los Oscar. Se trata de Cónclave, protagonizada por Ralph Fiennes. Cónclave gira en torno a la elección de un nuevo papa, aunque a partir de ahí la película se convierte en un thriller psicológico cuando el cardenal al que da vida Fiennes descubre una conspiración y un secreto del anterior papa que debe ser revelado. Con esta película como excusa, el capítulo de nuestra enciclopedia de hoy nos va a hablar de unos cuantos papas que hemos visto en el cine. Gaudium Magnum, gran júbilo, tenemos papa. El lugar, el Vaticano, un pequeño país independiente en el corazón de Roma donde reside la Santa Sede, la máxima institución de la Iglesia Católica.
Desde 1929, por el Tratado de Letrán, es un Estado soberano con un jefe de Estado a la cabeza. ¿Qué puede importarnos quién gobierne un par de kilómetros cuadrados en medio de Roma? Sea el que sea, habla con la voz de Dios para la cuarta parte del mundo. Así es, el jefe del Estado del Vaticano tiene un gran poder espiritual y religioso sobre los católicos. A lo largo de 2000 años de historia han ocupado el puesto de sucesor de Pedro nada menos que 266 papas. Papas que, más allá de los sentimientos religiosos y de las creencias de cada uno, es indudable que forman una parte importante de la historia de la humanidad. Su santidad está condenado a un peregrinaje, desde el día de su elección hasta el día mismo de su muerte. Y esos caminos que han recorrido los diferentes pontífices también han dejado su huella en el cine. La primera vez que se vio un papa en una película fue en 1896. El Papa León XIII daba su bendición ante la cámara, en un film de poco más de 2 minutos de duración. Desde entonces, otros muchos papas han pasado por las pantallas, algunos reales, otros ficticios. Vamos a empezar nuestro repaso con los primeros. Y comenzaremos, como no, con el primero de todos, el apóstol Pedro, al que hemos visto en varias películas, como Quo Vadis. Aunque yo no lo merezco, Jesús me dijo: Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él ha guiado mis pies a Roma para que entre todos podamos empezar a edificar aquí su iglesia. A partir de Pedro, el cine nos ha mostrado a numerosos papas a lo largo de la historia, algunos de ellos nada humildes ni piadosos. Mi primer señor fue el Papa Alejandro VI. 3 queridas, 5 hijos y una ferviente devoción por las corridas de toros. El Papa Julio II. Julio deseaba ser recordado como un guerrero, montado en su caballo, espada en mano y asediando a los venecianos. A ese papa belicoso, Julio II, le interpretó el actor Rex Harrison en El tormento y el éxtasis, película que contaba las disputas entre el papa y el artista Miguel Ángel por las pinturas de la Capilla Sixtina. Ya no tengo paciencia para esperar más tiempo. Nunca he mostrado una obra mía inacabada. Lo harás ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo mando. ¡No os obedeceré! ¿Cómo? ¿Te niegas a obedecerme? Sí. Antes lo destruiré con mis propias manos. El otro que oíamos mencionar, aquel al que le gustaban los toros, Alejandro VI, era en realidad Rodrigo Borgia, perteneciente a la famosa familia renacentista. Roma será de los Borgia. Los Orsini, Caetani, Colonna, todas esas familias que nos repudiaban por extranjeros, tendrán que doblegarse y respetarnos, hijos. Porque el Señor, que todo lo decide, ha puesto en nuestras manos su poder. Jeremy Irons le dio vida en televisión en una serie creada por Neil Jordan, y Luis Omar le interpretó en la película española Los Borgia, que dirigió Antonio Hernández. Quizá lo que más me apasiona es la mezcla, o sea, alguien que de repente puede ser un devoto de la Virgen, como se sabía que era, que de repente pues al mismo tiempo tenía un amante de 19 años, que al mismo tiempo pues tenía 4 hijos a los que adoraba, que era un señor, parece ser incluso simpático, ¿no? Que tenía don de gentes, que era muy ambicioso. En la película de Franco Zeffirelli, Hermano Sol, Hermana Luna, sobre la figura de San Francisco de Asís, era Alec Guinness quien encarnaba a Inocencio III, papa que quedaba muy impresionado cuando Francisco y sus discípulos acudían a visitarle a un lujoso Vaticano haciendo gala de su pobreza. Yo también empecé mi vocación de manera parecida a la vuestra, pero con el tiempo todo ese entusiasmo ha pasado y las responsabilidades del gobierno de la Iglesia se han apoderado de mí. Como veis, estamos incrustados en las riquezas y el poder. Vos, con vuestra pobreza, hacéis que nos avergoncemos. También Martín Lutero, interpretado por Joseph Fiennes, acudía al Vaticano, donde León X le reclamaba retractarse de sus ideas en la película Lutero. ¿Os retractáis o no os retractáis? Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y obrar contra la conciencia no es ni correcto ni sano. No puedo y no quiero retractarme. Más papas de siglos pasados. En las varias películas sobre el monarca inglés Enrique VIII, de las cuales hablamos hace unas semanas en el programa, aparece el Papa Clemente II, al que Enrique pide la anulación de su matrimonio con Catalina y que a la postre provocará el cisma de la Iglesia anglicana. En mi modesta opinión, deberíamos apelar a su santidad el Papa Clemente para decidir el asunto. Dado su amor por su majestad, estoy seguro de que fallará en vuestro favor. Eso espero. Y también en diferentes películas sobre Napoleón Bonaparte hemos visto a Pío VII siendo obligado a asistir a la coronación de este como emperador. Vos estaréis aquí. Y vos estaréis allí. Mi brazo no es lo bastante largo
¿Bastante largo para qué? Para poner la corona en vuestra cabeza. Voy a coronarme yo mismo. ¿Y para qué he venido aquí? Para bendecir mi reino. Uno de los papas más polémicos que hemos visto en el cine ha sido este. Misericordia, Santo Padre, para el pueblo de Cristo. Misericordia para el pueblo judío. Conozco los sufrimientos del mundo. Mi corazón sangra por las víctimas. Rezaré por ellas. En Amén, el director Costa Gabras criticaba el silencio de la Iglesia y de su máximo representante, Pío XII, ante la matanza de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Si el Santo Padre intercediera personalmente ante los nazis por los judíos, que vayan... No, eso es totalmente imposible. El Santo Padre debe permanecer neutral para actuar por la paz. Y no actuará para poder seguir siendo neutral. Este film, Amén, levantó muchas ampollas en el Vaticano. En otra película, en cambio, Escarlata y Negro, que contaba la historia del padre O'Flaherty, un monseñor irlandés interpretado por Gregory Peck, que escondió y salvó de los nazis a numerosos judíos y partisanos, el Papa Pío XII, al que daba vida a John Gielgud, salía mucho mejor parado, ya que le prestaba su ayuda. Y le digo que existe una organización ilegal que oculta prisioneros de guerra y la manda un hombre de su personal. Quiero interrogarle. Lamento mucho no poder dar mi permiso. Conozco su sistema de interrogar, coronel. Incluso a los sacerdotes. Permítame recordarle dónde está. Si quiere dar lugar a un incidente, coronel Kapler, puede continuar. Francis Ford Coppola también metió el dedo en una llaga no cerrada de la historia papal. O nomine Visvocari. Johannes Paulus Primos. El Padrino, tercera parte, se desarrollaba en buena parte durante las escasas semanas del pontificado de Juan Pablo I, y Coppola se apuntaba a la teoría de la conspiración. Michael, el asunto es grave. Nuestro hombre en el Vaticano dice que hay un complot contra el Papa. ¿Crees que sufrirá un ataque cardíaco? Según esta teoría, que algunos defienden, Juan Pablo I fue asesinado porque su actitud podía haber echado por tierra muchos intereses económicos vaticanos. Este Papa tiene enemigos poderosos. Quizá no estemos a tiempo de salvarle. El sucesor de Juan Pablo I es uno de los papas que más veces han sido llevados a la pantalla. ¿Por qué no un polaco? No, imposible. Ya soy muy viejo para eso. No me refería a usted, eminencia. Hay alguien más. Queremos proponer a Wojtyła. En torno a la figura de Juan Pablo II hay varias series de televisión y películas como De un país lejano, de Krzysztof Zanussi. En la película española Padre Nuestro aparecía fugazmente al comienzo del film. ¿Qué te ocurre, hijo mío? ¿Por qué tanta urgencia para verme? He observado que ustedes, los españoles, exageran un poco nuestro desvalimiento ante la muerte. El Papa daba el permiso al cardenal que interpretaba a Fernando Rey para volver a España y poner en orden su pasado antes de morir. ¿Qué te ocurrió en el cónclave? ¿Por qué no te eligieron Papa? Mamá, no estarían los designios del Espíritu Santo. Déjate de excusas. Lo que pasa es que no ibas bien preparado. Y además, siempre has sido un tonto y un buenazo que te come el pan todo el mundo. Si no fuera por mí, todavía seguirías de cura. En ese cónclave tenía que haber estado yo. Entonces habría salido tu elegida, mamá. Un polaco. Mira qué poner a un polaco. Los dos últimos papas, Benedicto XVI, encarnado por Anthony Hopkins, y el actual Francisco, al que daba vida Jonathan Pryce, se reunían en la película Los dos papas, dirigida por Fernando Meirelles en 2019. Bergoglio acudía a Roma para pedirle a Ratzinger que aceptara su renuncia como cardenal, mientras que este último le anunciaba al argentino que iba a abdicar como papa. Su estilo y sus métodos son distintos de los míos. No estoy de acuerdo con nada o con casi nada de lo que dice, pero por alguna extraña razón, ahora puedo ver la necesidad de un Bergoglio. Pero no puedo hacer esto si no sé que al menos hay una posibilidad de que le elijan. No, nunca podría ser yo. De acuerdo, estamos en un impasse. No puede jubilarse mientras yo no le dé permiso y yo no puedo renunciar hasta que usted acepte quedarse. A pesar de que lleva poco más de 10 años en el cargo, se han hecho ya varias películas sobre el Papa actual. Películas como la italiana Llámame Francisco o la argentina Francisco el Padre Jorge, donde le interpretaba Darío Grandinetti. Esto no me gusta, Carlos. Me están usando para bloquear a Ratzinger. Hay dos maneras de abrir una nuez. La una con un martillo, la otra metiéndole en agua hasta que se ablanda. De esto último los jesuitas oyen mucho. ¿Quién te dice que al final termina siendo el nuevo papa? Eso es una fantasía tuya. Lo peor que nos puede pasar es una iglesia dividida.
Los papas ficticios aparecen también en muchas películas, como Monseñor o El fin de los días, y series de televisión como El joven papa. De todos ellos, nosotros nos quedamos con dos. El primero, al que daba vida Michel Piccoli en la película de Nanni Moretti, Habemus Papam. Nuncio vobis gaudium magnum habemus papam eminentissimum ac reverendissimum. Michel Piccoli entraba en pánico al ser elegido, ya que no tenía ningún deseo de ser el sumo pontífice. ¿Pero usted quiere ser el papa? Ya soy el papa. Es lo que han decidido los cardenales. Es lo que ha decidido Dios. Y en segundo lugar tenemos al gran clásico por excelencia de la cinematografía papal, Las sandalias del pescador. ¿Acceptas ne electionem de te canonice factam in sumum pontificem? ¿Acepta la elección? Acepto, y que Dios se apiade de mí. ¿Qué nombre deseáis adoptar? Conservaré mi propio nombre, Kirill, el del santo que fue el primero en llevar el evangelio a mi país. Anthony Quinn daba vida en Las sandalias del pescador a un papa ucraniano que había estado encarcelado en la Unión Soviética. El personaje reunía todas las características que parece debiera tener un santo padre: sencillez, modestia, compromiso y audacia para abordar reformas casi revolucionarias. En nombre del Espíritu, enajeno todo el oro y piedras preciosas de los relicarios, y en primer lugar las que adornan mi tiara, para aliviar a nuestros hermanos hambrientos. Y hasta aquí esta galería de papas de cine, una galería a la que se viene a sumar ahora el estreno de Cónclave y que seguro irá aumentando en el futuro. Y es que ya sea porque dan mucho juego argumental o por lo colorista de los ritos eclesiásticos, lo cierto es que los papas resultan muy cinematográficos. Todo el mundo desea ver al papa. Obispos, hombres de negocios, actores de cine. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Este sábado por la noche se han entregado los premios Forqué, los galardones que otorgan los productores del cine de España, y la medalla de honor de esta edición se le ha concedido a José Luis García, el ganador del Oscar por Volver a empezar. Nosotros estuvimos cuando se anunció que el director de títulos como El Crack o You Are the One iba a recibir este premio, y allí García recordó ante los periodistas parte de su carrera. Yo tenía mucho cariño por José María Forqué y sobre todo le debo la nominación de Sesión Continua, donde sabe que no puedo mentir. Y yo le dije, si sale el Oscar, te lo voy a dedicar, porque fue un empeño personal de José María, iba mucho a su oficina y tal. La pena es que no está aquí, que no está tampoco su hija y que, bueno, que el mundo ha cambiado. Yo es que he vivido siempre en estado de película. Te lo digo a Fede todos los días. Fede le hemos dedicado nuestra vida a John Ford, a Spencer Tracy, a la RKO, y la hemos jodido. Siempre atentos a los mitos, a las películas, y se nos ha olvidado vivir nuestras propias vidas. Este premio para mí es especial por varias razones. Uno es porque lleva el nombre de José María Forqué, y otro porque me lo dan también como productor. Yo nunca había tenido un premio de productor, si exceptuamos naturalmente el Oscar, que entonces se daba a la producción y al productor, pero eso fue el año 83. Buena es, volver a empezar. Y recuerdo que cuando yo trabajaba con Dibildos, en el año 73, 72, 74, él me decía, eres el único tipo del cine español que no me ha pedido dirigir. Aquí viene Antonio Drobe, amigo mío. Oye, a ver si hago una película. ¿Tú quieres producir? Y yo le decía, sí, a mí lo que más me ha gustado de chaval era escribir y producir. ¿Se puede saber qué te pasa, que estás tan apagado? Tristeza postfolio. Igual que otros sienten la tristeza postcoitum, a este le da siempre que termina un guión. Siente como un vacío. Ya. Era muy difícil porque él me decía, yo no te puedo dar la chance. Los nuevos españoles la voy a producir yo, decía Dibildos con razón. Pero sí, te voy a decir una cosa. Vas a seguir el proceso de una película. ¿En cuántas semanas vais a hacer la película? Pues mira, el plan de trabajo dice que en 8. El 7. Esto es, el 7. Él diré que baja hasta 6:30 con equipo reducido. Y el jefe dice que naná, y tiene razón, porque esto en el Hollywood y que se puede hacer en 5. Cuando tú entregues el guión, la preproducción
cómo se hacen los decorados, cómo se instalan, cómo va a ser el rodaje. Vas a ir al rodaje todos los días, vas a ir al montaje todos los días, vas a ir al doblaje y hasta la promoción de las películas, las frases, eso que yo escribía. Entonces, los nuevos españoles irán al cielo, estas cosas que decíamos. Y eso me sirvió a mí como una escuela de cine durante 3 años. Oye, Wim Wenders, aquí quién es el que entiende de cine. Yo, naturalmente. Tú, y muy poquito entiendes de venderlo. Para mí el trabajo del productor es el más creativo. De momento elige el tema, elige a quién se lo puede escribir, elige el director idóneo para esa película. Hay muchos directores, pero a lo mejor hay solo 2 o 3 que pueden llevar a cabo el proyecto. Es el que está al final con la película y se queda con las latas y tiene que luchar con los distribuidores, con estrenar en esa fecha o no, con qué cine. Es decir, el productor es un gran creador y creo que la parte grande de Hollywood es la parte de los grandes creadores que estaban en Paramount, en Metro, en Columbia, etc. Entre mis nunca está ese, que nunca me he sentado durante un rodaje. Rodando. ¡Me deprimo! 44-1 primera. Tómate la acción, Vic. También está que nunca he hecho casting. Me parece que en el oficio del director y del productor está ir al teatro, ver las series de televisión, ver las películas que se hacen. A mí no me puede decir nadie, creo, quién tiene que hacer el abuelo. Ya sé que es Fernando Fernández Gómez. Lo haría mucho mejor Fernán Gómez que Fernando Rey. Otro nunca, y que ahora lo puedo decir con una especie de, ¿cómo diría yo?, desbordante placer. Jamás he puesto un filde. Y ha habido veces que he escrito, producido y dirigido. Desde la primera vez, dirigida por... No entiendo esa cosa que vino con la Nouvelle Vague francesa. A todo el mundo, un filde, y un corto de también poner ahora. No creo que el cine es una labor de mucha gente. Y aunque yo pueda decir cómo quiero la luz y que tiene que ser una luz culpable, que entre por las ventanas, hay un tipo que hace la luz y que lo crea y que mueve los proyectores, etc. Y aunque yo le diga a Gil Parrondo, esta pared vamos a hacerla transparente para que a través de aquí veamos no sé qué, ahí él y un equipo hacen los decorados, etc. Yo puedo elegir un vestuario, pero hay unas personas que se encargan de ello. Entonces, siempre he tenido claro que nunca se podía poner un filtro, poner dirigido por basta. Yo creo que hay 3 frases claves, ¿no? Una es, vamos a hacer una película, ¿sobre qué? ¿Qué queremos contar? ¿Es un thriller, es un western, es una película de amor, es un melodrama? Lo que yo quiero es una película, ¿entendéis? Sí. Una película. Sí. ¿Qué es una película, Matías? Díselo a estos. Pues una historia de amor, don Dionisio, donde pasan muchas cosas y al final termina bien. Y hay que hacer un buen guión, claro, naturalmente. El guión es el mayor aval de ustedes, porque aquí está ya escrito, bueno, y nunca mejor dicho, el éxito o el fracaso de su aventura. Luego viene otra fase que es ponerla en pie, y luego otra definitiva, que la gente tampoco la valora mucho, que es el montaje, ¿no? Donde creas vida a Frankenstein, porque todos los planos están todos tirados en el suelo, ¿no? Y entonces hay que meterlos, levantarlo y ver si aquello respira, si tiene vida, si palpita al personaje. Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. La mayoría de los directores que yo he visto y tal, están soñando, yo quiero hacer una película, ansiedad, a mí me da igual, yo no tengo ninguna gana de hacer una película, sobre todo porque lo que no tengo ganas, yo estoy ya por un mundo sin reuniones. Yo no voy a ir a una plataforma con un guión debajo del brazo. Si alguien quiere que haga una película yo, pues me llamen. Pero no lo creo tampoco que ocurra eso. ¿Que la quieres hacer como? ¿En blanco y negro? Y cuando tenga que venderse a la televisión, ¿qué hago? ¿La coloreo yo a mano? Venga, hombre, vamos a ser serios. Alboa Film solo hace películas en color. Lo otro, déjaselo a tu amigo Woody Allen. Bueno, ha habido historias que me hubiera gustado hacer. Una fue El hereje, que era la novela de Miguel Delibes con Carlos Hipólito. Los directores y los productores, cuando hacen una película, hasta que hacen otra y a lo mejor un proyecto que no ha salido, y luego hacen otra, y luego 2 proyectos que no salen y luego otra. Es decir, que la filmografía nunca es correcta, porque siempre faltan empeños personales donde has echado mucho cariño para poder hacer y que no has podido llevar adelante. Y que además, las gentes del cine, yo siempre he creído que los artistas, seamos de donde seamos, somos una gran familia, ¿no les parece? No es un premio personal, ha caído en mí, pero es un premio para mucha gente que ha hecho las películas que yo he hecho. Hay mucha gente que gracias a ellos una película ha tenido éxito. En un corte de montaje que había que dar, Miguel Sinde ha dicho, esto sobra, coño, y es verdad, y sobraba. Pues eso ha hecho, parece que no, pero que la película luego funciona. Por ejemplo, antes habéis citado el guión La cabina, pero es que ahí estaba Mercero.
Mercero era como un hermano para mí, ¿no? Yo le debo prácticamente todo, porque yo era un chaval que recién llegado de la mili con 22 años y él me dijo, venga, vamos a escribir, que tú vales para esto, que no sé qué. Te sientes un poco feliz e impostor, porque muchas cosas que te están atribuyendo a ti no son tuyas. Ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti, la luna de miel. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Diligencia hacia el oeste. Alabado sea el Señor. No pensábamos que pudiese llegar ninguna diligencia con los apaches metidos en faena. Un recorrido por los mejores westerns de la historia. Porque ya no hay películas como las de antes. Me refiero a las buenas. Las mejores, las del oeste. ¿Qué tal, amigos? Fue a finales de los años 70 cuando algunos decretaron la muerte del western. Incluso marcaban un momento concreto para esa defunción. El estreno en 1976 de la película El último pistolero de Don Siegel, la última que rodó John Wayne. Se decía que las películas del oeste ya no atraían al público y lo cierto es que el género atravesó durante algún tiempo una época de vacas flacas. Algunos intentos de revitalizarlo, como La puerta del cielo de Michael Cimino, terminaron en fracaso estrepitoso. Pero hete aquí que en 1985 llegaron dos películas que acabaron insuflando nueva vida al western. Una fue El jinete pálido de Clint Eastwood. La otra, la película que os traigo hoy, Silverado, escrita, producida y dirigida por Lawrence Kasdan. Hoy os vamos a hablar de ella. A principios de los años 80, Lawrence Kasdan vivía un momento feliz. Había escrito los guiones de En busca del arca perdida y El imperio contraataca, y sus dos primeras películas como director, Fuego en el cuerpo y Reencuentro, habían tenido una gran acogida. Con ese buen crédito logrado, Kasdan decidió para su tercer proyecto tras las cámaras darse el capricho de cumplir un viejo sueño que arrastraba desde la infancia. De niño siempre me gustaron los westerns, a mí y a mi hermano. De hecho, fue él quien me mostró los primeros que vi. Juntos, de pequeños, vimos muchísimos westerns, así que cuando me convertí en director, tuve muy claro que quería hacer una película del oeste. Así que Lawrence y su hermano Mark escribieron juntos el guión de Silverado, la historia de 4 vaqueros que se encuentran en el desierto. Los personajes de Scott Glenn y Kevin Costner son hermanos. Kevin Kline es un aventurero solitario y Danny Glover un vaquero de raza negra. ¿Es amigo tuyo? Ahora lo es. ¿Quién es? Un individuo que echaron del pueblo. Como a nosotros. Los 4 se dirigen juntos al pueblo de Silverado, donde cada uno tiene asuntos que resolver. Lo malo, Emmett, es que mataste al McKendrick que no debías. Fue en legítima defensa, no hubo duda. El hijo es peor que era el padre. Es más solapado. No siempre le ves venir. Me preocupa lo que pueda hacer cuando se entere de que habéis vuelto. Bueno, yo creo que Jake puede cuidar de sí mismo. Y yo he pasado 5 años en la cárcel injustamente. McKendrick debe estar satisfecho, no buscará complicaciones. Ese cacique se dedica a apropiarse de tierras que no son suyas, ayudado por un sheriff corrupto. Y pronto sus actividades chocan con los protagonistas. Si todo esto funciona es porque yo hago mi trabajo. Esos tipos con los que llegaste me están causando problemas. Hay que tomar ciertas medidas. Así las cosas, a los 4 héroes no les quedará más remedio que enfrentarse a los malos y las balas empezarán a silbar en las calles de Silverado. Este era un pueblo tranquilo. ¿Qué pasa, sheriff? Escóndase y mire. Hay ecos en Silverado del cine de John Ford, de Los 7 Magníficos de Sturges o de El Dorado y otros westerns de Howard Hawks que celebran la amistad masculina. Lawrence Kasdan no intenta reinventar el género, sino que le rinde homenaje de forma sincera, con lo que es sin duda un canto al cine del oeste clásico. Queríamos recordarle a la gente el placer que se sentía de niño al ver un western. Por eso en Silverado se nota el cariño por todos los elementos de los westerns clásicos. De alguna forma es una película del oeste postmoderna, muy consciente de sus antecedentes. La película no rehúye ninguno de los lugares comunes del género.
El sheriff al servicio de los poderosos, los duelos en mitad de la calle, las caravanas, el salón, las cabalgadas, los tiroteos e incluso las estampidas de ganado. ¡Estampida! Solo faltan los indios, y no porque no estuvieran previstos en el guión, sino porque el estudio vetó a última hora la escena en la que aparecían, ya que resultaba demasiado cara. La historia de amor de la película también acabó bastante tocada cuando hubo que cortar más de 50 minutos de metraje para dejar la película en poco más de 2 horas de duración. Bonita tierra, ¿verdad? Y bonita mujer. Muchos hombres me han dicho eso. Atraigo a los hombres, pero eso dura poco. ¿Por qué? Porque no les gusta lo que yo quiero. ¿Qué quiere? Quiero construir algo. Hacer crecer cosas. Eso requiere trabajar duro. Puede que toda una vida. Y un hombre no quiera una mujer bonita para eso. De esta forma, casi todas las escenas de Rosanna Arquette se quedaron en la sala de montaje. Una de las cosas que lamento de la película es que no resuelve el triángulo romántico entre Kevin, Scott y Rosanna. Cuando tuvimos que acortar la película, su personaje se resintió mucho. Lo tratamos muy mal. Y eso que Rosanna Arquette era por entonces una de las actrices más conocidas del reparto. Un elenco que está lleno de nombres a punto de convertirse en estrellas como Kevin Kline, Danny Glover, Scott Glenn o Jeff Goldblum, al que vemos vestido de tahúr. Sheriff, soy jugador y me gustaría organizar una partida honesta en este pueblo. ¿A quién debo dirigirme? El veterano Brian Dennehy es el sheriff corrupto. Linda Hunt, que había ganado el Oscar un par de años antes haciendo un papel masculino en El año que vivimos peligrosamente, es la dueña del salón. Y un sorprendente John Cleese de los Monty Python, en un papel serio nada habitual en él, es el sheriff de un pueblo vecino. Soy el sheriff John Langston. Como habrán podido adivinar, no soy de estas tierras. No me diga. Pero los buenos ciudadanos de Turley me han acogido con los brazos abiertos por una razón muy sencilla. Yo mantengo la paz. También está, por supuesto, Kevin Costner, en la que fue su primera aportación a un género como el western, en el que se implicaría considerablemente en los años siguientes. Es un hombre joven, arrollador, más o menos de mi estatura. Lleva 2 revólveres en una funda de lujo. Kevin Costner interpreta al más impulsivo y bravucón de los 4 amigos. Lawrence Kasdan le dio el papel para compensar que su trabajo en Reencuentro, su anterior película como director, había sido cortado por entero en la sala de montaje y solo aparecía al principio del film como el muerto en un funeral. ¿Dónde has estado tú? Haciéndome el muerto. Era el momento en que Kevin empezaba a despuntar como actor y esta película lo consagró como estrella. Se le ocurrían muchas ideas que realzaban o enriquecían su papel para hacerlo más gracioso, más atrevido y más emocionante. Una curiosidad, Kasdan, al más puro estilo Francis Ford Coppola, metió en la película a buena parte de su familia. Su hermano Mark, además de escribir el guión con él, hizo un breve papel de dentista que también se cortó en el montaje final. Su hijo mayor es el niño que avisa a John Cleese de que han quemado la horca. ¡Sheriff Laston, venga rápido! Cierre con llave y no deje entrar a nadie. Y la mujer de Kasdan, la camarera que atiende a Danny Glover en la cantina. ¿Y tú qué quieres? No he bebido un trago de whisky ni he dormido en una cama desde hace 10 días. Dame una botella. La película se rodó en Nuevo México, cerca del río Galisteo, y en el corto espacio de 3 meses se construyó el pueblo entero de Silverado. ¿Cómo es? Pues es un pueblo. ¿Tiene salón? Eso espero. Sí que tenía, y también hotel, cárcel e iglesia. En total contaba con 40 edificios. Este pueblo se utilizaría posteriormente en otras muchas películas del oeste, como Arma Joven, Wyatt Earp o Wild Wild West. Había pueblos del oeste ya construidos, pero no estaban en buenos exteriores. La mayoría eran diminutos o por detrás se veía una ciudad. Yo quería un pueblo del oeste que fuera grande, de calles amplias y un gran horizonte al fondo. Y encontramos un lugar magnífico a las afueras de Santa Fe. Allí construimos la mayor ciudad de western que se haya hecho de una sola vez. A diferencia de las viejas generaciones de actores del cine americano que casi todos sabían disparar con revólver o montar a caballo, esta nueva generación de los 80 estaba mucho más verde en esas habilidades y durante varias semanas antes de comenzar el rodaje tuvieron que aprenderlas. ¿Esos disparos son de ellos? No, provienen de esas rocas. Bien, vamos, no tienen mucha puntería.
idiota. Donde pone el ojo, pone la bala. Arvo Ojala, un especialista mítico que había trabajado en muchos westerns de televisión y cine, les enseñó a desenfundar rápido y a disparar con seguridad. Y actores como Scott Glenn o Kevin Kline, que nunca habían montado a caballo, se convirtieron en expertos jinetes. ¿Cómo sé que el caballo es suyo? ¿No ve cómo me quiere? Una chica me besó así y no me casé con ella. Kevin Kline. Nos tenían que quitar los caballos al final del día porque nos encantaban. Scott Glenn y yo siempre queríamos montar un rato más cuando acabábamos la jornada y nos decían que debíamos dejarlos descansar, pero nosotros solo queríamos irnos a galopar y a saltar arbustos. Nos encantaban esos caballos. Silverado funcionó bien en taquilla, demostrando que un western de gran presupuesto como aquel no era una apuesta tan arriesgada como pensaba la industria. También recibió buenas críticas en general y 2 nominaciones a los Oscar: Mejor Sonido y Mejor Música Original para la efectiva, aunque quizá un poco excesiva por grandilocuente, banda sonora que compuso Bruce Broughton. Bruce Broughton compuso una música impresionante para la película. El tema central lo ponen constantemente en los partidos de fútbol y baloncesto. Es un tema estupendo para Silverado. La historia que cuenta Silverado nos la han contado cientos de veces en otras películas del oeste. La de unos héroes luchando porque la justicia y la honestidad se imponga sobre la corrupción. Algunas personas creen que porque son más fuertes pueden atropellar a todos, pero eso solo sucede cuando se les permite. El mundo es como tú te lo hagas. Me gusta tu actitud. Quizá no sea muy original ni tampoco una obra maestra del género, pero Silverado resulta de principio a fin una película muy entretenida y vistosa, con la que Lawrence Kasdan ofrece una verdadera declaración de amor al western. Queríamos hacer una película que recuperara la sensación de aventura, de esperanza y de promesa que ofrecía una nueva tierra que acababa de habitarse. Eso era lo que transmitían los antiguos westerns. Queríamos hacer una película del oeste que fuera optimista y animada, utilizando todas las posibilidades que ofrece el género. Durante muchos años se habló de la posibilidad de hacer una secuela de Silverado. De hecho, la película terminaba con un grito final que anunciaba, de alguna forma, el futuro regreso de sus protagonistas. ¡Volveremos! Kasdan llegó incluso a escribir un guión para esta segunda parte, pero al final desechó el proyecto, entre otras cosas porque el caché de los actores que intervinieron en Silverado había subido tanto en pocos años que la película resultaba demasiado cara. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. And the Oscar goes to... We are really honored to present the award for Best Song in a Motion Picture. Y vamos a terminar el programa como venimos haciendo esta temporada, con el repaso de las canciones ganadoras del Oscar año a año. Hoy retrocedemos a la ceremonia de 1991. Madonna, con una canción de la película Dick Tracy, compuesta por uno de los grandes del musical de Broadway como Stephen Sondheim, se hacía con la estatuilla. Sooner or Later, más pronto o más tarde, se titulaba la canción y con ella se inauguraba una pequeña moda consistente en premiar con un Oscar a las grandes estrellas del pop y del rock. Y es que en los años siguientes también conseguirían estatuillas artistas como Bruce Springsteen, Elton John, Phil Collins o Bob Dylan. Con ella os dejamos. Os esperamos de aquí en 7 días en un nuevo Sucedió una noche. ¡Chao! You faced it, I always get my man. Sooner or later you're gonna decide. Sooner or later there's nowhere to hide.
my man. But if you insist, babe, the challenge delights me. The more you resist, babe, the more it excites me. And no one I've kissed, babe, ever fights me again. If you're on my list, it's just a question of when I get a yen, then baby, amen. I'm counting to 10, and I'm gonna love you like nothing you've known. I'm gonna love you when you all alone. Sooner is better than later, but lover, I'll hover, I'll plan. This time I'm not only getting them holding my Cadena SER. La radio.